Escuchamos el tema, hermanos. Cuando no hay palabra de Dios en las iglesias, el pueblo sufre y el pueblo paga las consecuencias. Ahora, hay dos puntos que tenemos que tomar en consideración. Hay lugares que sí se predica la palabra de Dios, pero hay personas que están en esa iglesia que su corazón no tiene palabra de Dios. ¿Qué le quiero decir? La gente está más enfocada, hermanos, en llenar su mente de la palabra, pero su corazón está vacío. ¿Cómo sabemos, hermanos, cuando un corazón está vacío de la palabra de Dios? ¿Cómo sabemos cuando una iglesia está vacía de la palabra de Dios? No hay crecimiento espiritual, no hay transformación, no hay cambios espirituales, morales en las personas. Y de manera individual, hermano, cuando el corazón de una persona está vacío de Dios, usted lo puede notar, ¿sabe cuándo, hermano? Cuando están en problemas y en dificultades. Porque es ahí, hermano, donde tenemos que tomar el consejo de Dios. Cuando usted está pasando problemas difíciles en su vida, economía, la salud, el matrimonio, la familia, el trabajo, la vida espiritual, si la palabra de Dios está en su corazón, usted luego toma el consejo de Dios y le busca la solución a su problema. Pero hemos hablado muchas veces de esto, hermanos, que el pueblo de Dios hoy en día tiene la palabra en su mente, pero no en su corazón. Y le voy a dar otro ejemplo de esto. Cuando el pueblo de Dios está pasando dificultades, por ejemplo, problemas económicos, cualquier tipo de problema, el pueblo de Dios está acostumbrado a resolver sus problemas a su manera, usando sus métodos, sus herramientas, su tiempo. Y todo eso es evidencia que no está viviendo conforme a la palabra de Dios. Cuando una persona tiene la palabra de Dios en su corazón y enfrenta un problema en cualquiera de las áreas, lo primero que hace es que se sienta, ora al Señor con paciencia y la pregunta es: Señor, ¿qué tú quieres que yo haga? Y el Señor lo va a llevar a la palabra y el Señor le va a decir conforme a la palabra lo que tiene que hacer. Eso es, hermano, de manera individual, pero de manera colectiva hay iglesias que se mueven mucho por el emocionalismo, se mueven mucho, hermano, por el raciocinio de las personas. La gente, usted les dice la palabra, pero sus ideas, sus opiniones, sus sentimientos, sus emociones están por encima de la palabra del Señor. Y usted los ve en la iglesia diciendo amén a la palabra de Dios, pero usted los mira allá afuera dando mal testimonio y haciendo cosas que no concuerdan con lo que se predicó en la iglesia, quizás días antes o horas antes. Y todo eso, hermano, cuando la palabra de Dios no está dentro de una familia, dentro de un corazón o una iglesia, el pueblo de Dios paga las consecuencias. Las paga muy grande, y le voy a decir por qué. Porque la palabra de Dios es Cristo mismo. Es Cristo. Usted lee San Juan capítulo 1. En el principio era el verbo era con Dios, el verbo era Dios y el verbo estaba con Dios. Todas las cosas por él fueron hechas y nada de lo que ha sido hecho fue hecho sin él. En el capítulo 1:14 dice: y ese verbo se hizo carne y vimos su gloria como gloria del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Ese verbo es Cristo Jesús. Entonces, cuando en una iglesia no hay palabra, cuando en la vida de una persona no hay palabra, es porque no tiene a Jesús. Y si no tiene a Jesús, ¿usted cree que las cosas van a salir bien? No van a salir bien. La única persona que nos garantiza victoria, salud, gozo, paz, libertad y todo es Cristo Jesús. Entonces, en el momento que nosotros escuchamos palabra de Dios y sabemos que es Dios quien nos está hablando, y le abrimos nuestro corazón a la palabra para atesorarla en nuestra vida, inmediatamente nuestra vida cambia, transformada totalmente. Estoy totalmente en contra de aquellos cristianos que hablan y dicen que tienen a Jesús en su corazón, pero su vida sigue siendo lo mismo. Entonces la pregunta que yo me hago es: ¿qué es lo que hizo Jesús por ellos? Jesús dice: conoceréis la verdad y la verdad os hará libre.
De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Pero si yo sigo viviendo a como vivía antes, entonces ¿qué hizo Jesús en mí? Y la pregunta es, ¿a quién culpamos? ¿Culpamos a Jesucristo o a quién culpamos? Los responsables somos nosotros, porque cuando la palabra llega y muere en nuestros corazones, toda nuestra vida es transformada, como decía el canto, de gloria en Cristo Jesús. No somos perfectos, pero somos diferentes para la gloria de Jesús. Amén. Colosenses 3:14, la gloria es para Jesucristo. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. A Él siempre sea la gloria. Y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones. Colosenses 3:14. No, perdón, 14. Y sobre todas estas cosas, dice Pablo, vestíos de amor, que es el vínculo perfecto. Y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo, y sed agradecidos. La palabra de Cristo, more, que dice en vosotros. Ahora, escúcheme bien lo que le voy a decir. Se da la palabra en porciones. Hablamos que la palabra es Cristo. ¿Recibimos de Cristo porciones de Cristo? La respuesta es no. Si tienes a Jesús, lo tienes por completo. Es como cuando la gente estudia, hermano. He escuchado a mucha gente orando, como cuando Eliseo le dijo a Elías, dame una doble porción de tu espíritu. La gente ora a Dios y le dice, dame una doble porción de tu espíritu. Pero dice la Biblia que el Espíritu Santo no se da por medida, porque el Espíritu Santo es Dios mismo, no lo puede partir en pedazos. Y usted lo puede leer en San Juan capítulo 3, versículo 34, no se da por medidas. Entonces, ¿qué es lo que está hablando el escritor de Segunda de Reyes? Está hablando del ministerio, el espíritu ministerial que tenía Elías. Pero no está hablando del Espíritu Santo en sí. En este punto también no está hablando de que Jesús lo recibimos en parte. No dice eso. Lo que está hablando el apóstol Pablo acá es esto. Y es una cosa que yo sé que usted y yo vamos a concordar en esta tarde. Hay áreas de nuestras vidas donde Jesucristo no tiene el control. ¿Sí? Hay gente que su mente Jesús no tiene nada que ver con ellos. Su boca, sus palabras, sus emociones, sus sentimientos, su voluntad, su carácter, temperamento. Hay muchas cosas en la vida del cristiano que Jesús no es el Señor. No lo es. Porque cuando Jesús es el Señor de mi boca, yo voy a decir solamente lo que Jesucristo quiere que yo diga. Dice la Biblia, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca. Eso es lo que dice la Biblia. Entonces, si Jesús es el Señor de mi vida, ninguna palabra corrompida sale de mi boca. Pero si yo digo, Jesús es el Señor de mi vida, pero yo digo lo que yo quiero porque si me place hacerlo, mi hermano, entonces Jesús no es el Señor de mi boca. Y hay muchísimas áreas en nuestras vidas, hermanos, como cristianos, que todavía no se les hemos entregado a Jesús. Y decimos que Él es el Señor de nuestra vida. Entonces, cuando Pablo dice que la palabra de Cristo more en abundancia en nosotros, significa que le entreguemos todo a Jesucristo. Que nuestra vida tenga dos factores importantísimos en nuestra vida. Primeramente, que la palabra sea el manual de nuestra conducta, sea la brújula, sea el mapa de nuestras decisiones, nuestros proyectos, nuestros caminos. Y que Jesucristo es el que tenga el control de nuestra vida. Preguntémonos, ¿qué porcentaje de cristianos hoy en día Jesús tiene el control de ellos? ¿Qué porcentaje? Entonces muchas personas dicen tener a Jesucristo, tener la palabra morando en su corazón, pero a la hora de enfrentar las dificultades no saben qué hacer. Les ganan las emociones, les ganan los sentimientos. Les gana la envidia, les gana el rencor, la avaricia, el enojo, la molestia.
Entonces, ¿qué hacemos con la palabra? Si ella está en mí, ¿por qué va a haber un sentimiento que me va a controlar por encima de la palabra de Dios? Sencillamente no he permitido que la palabra de Dios gobierne mi corazón. Cuando la palabra gobierna nuestros corazones, sabemos qué hacer. Ponga atención y usted haga análisis de su propia vida espiritual. Hay momentos difíciles que pasamos, hermanos, con dificultades en todas las áreas. Pero el punto es, ¿cuál es nuestra reacción? ¿Qué hacemos con lo que hemos aprendido en las Escrituras? ¿Qué hacemos con eso? Y ahí nos damos cuenta si la palabra está morando en nosotros o no está morando en nosotros. Hay personas que usan la palabra solamente para demostrar que saben y conocen. Otras usan las palabras para querer imponer a la gente su voluntad, para querer manipular y manejar a las personas a su manera. Pero la palabra de Dios siempre tiene que predicar con dos elementos importantes, con gracia y con verdad. Siempre decir la verdad con gracia y con amor, siempre. La gente que tiene el corazón receptivo a Dios la va a recibir, el que no la tiene no la va a recibir jamás. Entonces, cuando eso pasa, hermano, nos damos cuenta que algo no está bien en nuestra vida. Siempre yo he dicho algo, hermanos, y yo creo que las personas que han tomado la decisión de ya no congregarse en una iglesia es porque la palabra de Dios no mora en sus corazones. No mora en sus corazones. Yo hablaba con unos hermanos la otra vez y le digo, mira, el rey David, él decía en uno de los salmos, una cosa he demandado a Jehová y esta buscaré, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida. No dice viernes y domingo. Y le digo, y ese mismo espíritu es el que está en nosotros. Es el mismo. La pregunta es, ¿por qué David anhelaba estar en la casa de Dios? ¿Y por qué hay cristianos que exactamente los días de servicio se inventan unas excusas para no venir a la iglesia? Siempre tienen una excusa para no hacer la voluntad de Dios. Siempre. La pregunta mía es, ¿tiene la palabra morando en su corazón? La respuesta es no. Porque si Cristo estuviera gobernando mi corazón, yo estuviera haciendo la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Porque Jesucristo, el Espíritu Santo también, Él nos guía hacia toda verdad. Él nos guía por senda de justicia, por amor de su nombre. Pero yo tengo la palabra en mi vida, pero cada vez que hay servicio busco una excusa. Cada vez que tengo que hacer la voluntad de Dios, busco una excusa. Cada vez que tengo un problema en mi vida, lo resuelvo a mi manera y con mis herramientas. Entonces, ¿dónde está Cristo? Esa es la gravedad que vivimos hoy en día en las iglesias. Mire, sigamos leyendo. Dice en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros, con toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor, con salmos e himnos y cánticos espirituales. Mira la gran diferencia. Mire qué diferencia hace una persona, hermanos, que está llena del amor de Dios, una persona que tiene la paz de Dios en su corazón, una persona que la palabra de Cristo mora en sus corazones, siempre anda contento, alabando y bendiciendo el nombre de Dios. Una persona que tiene la palabra de Dios en su corazón siempre está preparado para toda buena obra. Siempre. En cualquier circunstancia sabe exactamente cómo reaccionar. Cuando reaccionamos de manera equivocada es porque la palabra de Dios no está morando en nuestros corazones. Veámoslo de esta manera, hermanos. Jesucristo dice, da de gracia lo que de gracia recibisteis. ¿Qué cosa nos ha dado Jesús a nosotros? Todo. Y dado el problema, que nosotros no lo hemos recibido todo de Jesús. Porque no queremos. Usted sabe lo que pasó con el hermano del hijo pródigo. ¿Cuál fue la queja de él? Señor, yo he estado todo el tiempo contigo acá. Y he sido fiel en todo, yo no te he defraudado y no te he hecho nada, Señor. Y a mí no me ha dado ni siquiera un corderito, dice, haciéndose la víctima,
comérmelo con todos mis amigos, ni siquiera eso me ha dado. Y este tu hijo que se llevó todo y me gastó tu dinero y viene cómo lo recibes y mira y fiesta y todo. Estaba en esa situación. El padre que le dice, hijo, todo lo que tengo es tuyo. Y si no has agarrado el cordero es porque no has querido. Jesús nos ofreció todo en la cruz. Todo, empezando por el perdón de nuestros pecados. Y Pablo dice, de la manera que Cristo os perdonó, bueno, perdonaos las ofensas unos con otros. Pero ¿qué hacemos cuando alguien nos ofende? Vamos a buscar la Biblia. ¿Qué dijo Dios cuando alguien me falta el respeto? Voy a ver. ¿Qué dice el Señor? No lo hacemos. ¿Sabes qué hacemos? Me la pagas. Me la debes. Te voy a cobrar. Una persona que hace eso, que toma en sus manos la justicia, tiene la palabra en su corazón, la respuesta es no. Es no. Porque cuando Cristo está en mi corazón, que es la palabra, yo sé lo que voy a hacer. Yo sé lo que voy a hacer. Entonces yo digo, no. Si Él estuviera en mi lugar, ¿qué haría Jesús? Sencillamente me perdonaría. Si yo le pediría a Jesús un consejo, Señor, es que fíjese que el hermano Juan me hizo esto, me lastimó, me ofendió. Señor, si tú estuvieras en mi lugar, ¿qué haría con el hermano Juan? Ve y perdónalos. Señor, pues es que me cae mal, no me importa, ve y perdónalo. Señor, pero es que me dolió, es que no te das cuenta que tú me has lastimado más a mí y te he perdonado. ¿Se da cuenta? Entonces, cuando la palabra está ahí, no tenemos problema de perdonar. No tenemos problema de dejar las cosas ahí y seguir para adelante. No tenemos problema. Pero cuando la palabra no está, hacemos las cosas de manera equivocada. Vayámonos al primer problema que pasa. San Juan capítulo 6, versículo 60. Una persona, hermanos, que no tiene la palabra en su corazón, escuche bien, no tiene vida eterna en su vida. No tiene vida en su corazón. Porque lo que da vida es la palabra del Señor. Mire lo que dice aquí San Juan 6:60. Vamos prestando atención, hermano, para que entendamos todo esto. Al oírla muchos, o sea, hablando de la palabra, de sus discípulos, dijeron, dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? San Juan 6:60. Y le voy a explicar, la palabra no es dura. Dura es nuestro corazón y nuestra voluntad. Porque sabiendo hacer el bien, no lo hacemos. No es dura, la palabra es como la miel, dice el salmista, es como miel que entra a nuestro paladar. La palabra es lo que da libertad a nuestras vidas. Jesús dijo, si permaneciereis en mis palabras, seréis verdaderamente mi discípulo y conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. La palabra no es dura, Cristo no es duro. Cristo es amable. Pero ¿por qué los discípulos aquí ya eran discípulos? Pero ellos seguían a Jesús por conveniencia, por interés, porque le necesitaban. Pero no seguían a Jesús porque Jesucristo le dijera la verdad. Porque las personas siempre quieren ser bendecidos por Dios desobedeciendo a Dios. Imposible. Porque lo que sembramos lo cosechamos, hermanos. Tarde que temprano. Ese es el problema que tenemos los cristianos. Yo soy cristiano y yo voy a la iglesia. Todo tiene que salir bien. No es así. No es así. Preguntemos, ¿qué estamos sembrando? ¿Qué estamos sembrando? Yo puedo ser, hermano, ingeniero agrónomo, que no lo soy. Puedo ser un agricultor con muchísimas experiencias. Pero el que yo tenga el conocimiento de agronomía, eso no me hace de que yo tenga que tener abundantes bendiciones en mi casa. No. Lo que hace que mi casa tenga bendición es que yo use mi conocimiento y lo ponga a trabajar. Y me ponga a sembrar y me ponga a cosechar cosas. Cuando levanto la cosecha, bueno, tengo la bendición. De nada me sirve tener el conocimiento en mi corazón, en mi mente, si mi corazón no lo quiere poner por obras. De nada sirve. Usted puede decir, yo soy arquitecto, ok.
Pero que tenga un título en la pared no sirve para nada si usted no hace un proyecto. Igual es la vida como cristianos. Podemos tener la palabra de Dios en nuestra mente y podemos decirle a la gente, no, tengo tantos años en el Evangelio. No, yo hago esto, yo hago lo otro. Pero si la palabra no la estamos poniendo por obra, no podemos esperar que todo esté bien en nuestra vida. Y este pueblo al que Jesús les está hablando tenía ese problema. Porque es bonito venir a la iglesia cuando tenemos necesidad y que Jesús nos resuelva los problemas. Oh, es bonito porque Él es fiel, Él es verdadero, Él es bueno. Cristo es bueno, hermanos. Él ha sido fiel y sigue siendo bueno para con nosotros. Y no es que nosotros lo merezcamos. No, como dijo mi hermana Elisa la otra vez, aunque seamos infieles, Él permanece fiel. Él es así. Mi infidelidad no quita la fidelidad de Dios. Mis pecados no quita el amor de Dios. Él sigue haciendo lo que sigue haciendo. Pero yo no puedo estar esperando que voy a sembrar cosas malas y después voy a levantar cosas buenas. No puedo esperar que voy a rechazar la palabra del Señor y después que todo va a salir bien. Es que no va a salir bien. Yo le decía a mi esposa ahora que iba manejando, es que el cristianismo es muy sencillo, hermanos. Si Dios le dice no lo haga, pues no lo haga, hombre. ¿Quién tiene la razón, usted o Dios? Dios sabe lo que usted necesita. No lo haga, no lo haga. That's it. Hágalo, levántese y camine y hágalo. That's it. Es todo. Es todo. No hagas esto, no lo haga. Cuando yo le doy la espalda a Dios, es que pasa esto, bueno, todo sale mal. ¿Qué le dice Jehová, hermano, el Señor a Adán y Eva? No tomen del árbol que esté de la ciencia, no lo hagan. El día que lo hagan van a morir. No, ellos se creían más listos que Dios y Dios sabe lo que está pasando. Si Dios te dice no lo hagas, es porque a ti te conviene que no lo hagas. Dios no pierde ni gana nada, el que perdemos somos nosotros. Es muy simple, ese es el Evangelio. Entonces la palabra de Dios no es para tenerla en la mente, es para ponerla en práctica en nuestra vida. El problema ¿dónde está? Cuando nuestro corazón no está disponible para obedecer a Dios, oímos la palabra, uy, qué dura es tu palabra, Señor. O escuchamos esos dichos, no, ay, que antes pedradas nos tiraron. Dios no tira pedradas, hermano, Dios tira verdades, Dios no tira indirecta, Él tira directa. Que nuestro corazón y nuestra voluntad esté extraviado de la voluntad de Dios y cuando nos dicen la verdad nos incomoda, esa es otra cosa. Pero el problema no es Dios, el problema somos nosotros, porque la palabra de Dios, hermano, no es dura la palabra de Dios. Es un deleite, es un manjar en nuestros corazones cuando la recibimos así. Pero mire, sigamos leyendo. Sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban de esto, les dijo, ¿esto los ofende? Yo me pregunto, ¿cuántas veces ofendemos a Dios nosotros con nuestra conducta? ¿Cuántas veces? Siempre he creído esto. Cuando una persona se ofende con la verdad, ha pasado toda su vida ofendiendo a Dios con una mentira. Sencillo. Así es como están las cosas. Si me falla, es que dice la palabra de Dios que hagamos esto. Ay, eso ofende. Entonces, ¿cuántas veces he ofendido a Jesucristo yo? Y ahí si no me quejo. Cuando Jesús me dice, quiero que vayas para Nínive y cojo para Tarsis, ahí yo estoy correcto, ¿verdad? El que se equivocó fue Dios, yo voy bien. Cada vez que nosotros hacemos lo contrario a lo que la Biblia dice, ofendemos a Dios. Y lo ofendemos tanto, hermanos, porque Él ya nos dijo lo que a Él le gusta y lo que a Él no le gusta. Lo ofendemos tanto. Una cosa es que alguien ignore la verdad y otra cosa es que conozcamos la verdad y hagamos lo contrario. Es una ofensa cara a cara delante de Dios. Sigamos leyendo. Pues ¿qué si vierais al Hijo del Hombre subir donde estaba primero? Ahí le voy, 63. El Espíritu es el que da vida. Póngale cuidado. La carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Si una persona no tiene su palabra morando en su corazón, está muerto espiritualmente. Porque lo que da vida es la palabra de Dios.
Y le voy a explicar algo, hermano. Usted ha leído el libro de Ezequiel sobre el valle de huesos secos. Hay iglesias que están así, hermanos. Y le voy a explicar algo. Tienen la vestimenta del pueblo de Dios. Se saben el lenguaje del cristiano. Dios lo bendiga, amén, gloria a Dios, santo. Pero por dentro están muertos espiritualmente. ¿Sabe por qué? Porque la vida que es Jesús, la vida que es la palabra, no mora en ellos. No mora en ellos. ¿Y cómo lo sé? Por su conducta, sus decisiones. Cristo no juega ningún papel en su vida, en su tiempo, sus decisiones. Ellos hacen lo que quieren, cuando quieren, porque lo quieren hacer. No es así. Jesús dice, ¿por qué me llamáis Señor, Señor y no sé lo que yo digo? No todo el que me diga Señor, Señor entrará al reino de los cielos, sino el que haga la voluntad de mi Padre que esté en los cielos. Ese es el plan de Dios. La palabra no llega a su vida, a mi vida, porque Dios no tiene nada que hacer. Todos nosotros estamos extraviados de la verdad como seres humanos, hombre. Nadie tiene la razón. Nadie de los que estamos aquí, de forma personal, humana, nadie tiene la razón. Nadie tiene la verdad. La verdad es Dios mismo, es Cristo mismo. La verdad la tiene Dios, la razón la tiene Dios. Él sabe lo que es la verdad. Entonces, cuando usted viene a la iglesia y traemos ideas y conceptos, es que yo pienso que esto es así. Y para mí es para ti, para mí son ideas personales. Pero ¿qué es lo que dice Dios con su palabra? Lo que dice Dios, eso es la verdad, nos guste o no nos guste. Esa es la verdad. Ahora, si yo rechazo la verdad porque quiero vivir a mi manera, sencillamente la verdad no está en mí. Y si la verdad no está en mí, Cristo no está en mí porque Él es la verdad. Y estoy muerto en mis delitos y en mis pecados todavía. Cuando Él habita en mi corazón, Él me da vida y me da vida en abundancia. Primera de Samuel, vámonos para allá. Otra de las cosas que pasa, capítulo 3 de Samuel, primera de Samuel, cuando la palabra de Dios escasea, el pueblo, incluso los líderes, se descarrían de manera desagradable. Cuando no hay palabra de Dios, el pueblo se desenfrena. Mire, hermano, yo dije esto, es primera de Samuel 3, una vez lo dije aquí predicando. He conocido muchas iglesias y he conocido muchos pastores y muchos miembros de iglesias donde se le predican esos mensajes motivacionales, ¿no? Es más psicología humana que la verdad de Dios. Cualquier predicador que no habla, que no ataca al pecado, está llevando a la congregación a la condenación eterna. Simple. Y no se habla de eso en las iglesias. No se habla de santidad, no se habla de honestidad, no se habla de rectitud, no se habla de apartémonos del pecado, no se habla de eso. Se habla de prosperidad, de que todo está bien, que no pasa nada, que eres una hija de Dios, eres un hijo de Dios, salvo siempre salvo, Dios es amor, no juzga, no condena, no tires indirecta. Hablan de eso. Y sabe, hermano, le voy a decir sincero, nunca he visto una persona que se congrega en esa iglesia que su vida espiritual haya cambiado. Siguen siendo los mismos, las mismas personas. Si van a odiar, odian con placer y gusto, hermanos. Si van a hablar en contra de alguien, muchacho, olvídese, se desparrama hasta cafecito te ofrecen para que dilate la plática, hermanos. Llámalos a orar, llámalos a ayunar, llámalos a evangelizar, llámalos a visitar hogares. No tienen tiempo. No hay tiempo para Dios. Pero para hacer lo malo, ahí sí pelamos la oreja, mire como el conejo. A ver, ¿y qué te dijo? No me digas. Si yo te platicara, ahí sí se prestan. Pero para escuchar la palabra de Dios no prestan atención. Cuando no hay palabra de Dios, el pueblo se desenfrena. Los líderes hacen y deshacen, hermanos. Económicamente estafan a la gente, hay mucha inmoralidad en las iglesias, hay mucho desorden en las iglesias. Los líderes no sirven para ejemplo para nadie. No son de ejemplo en ningún aspecto en las iglesias.
porque es la palabra de Dios, hermanos, quien endereza nuestros pasos, nuestros caminos. Por eso que desde un inicio necesitamos escuchar la palabra de Dios. Mire lo que dice aquí Samuel, 1 Samuel 3, 1 y 2. El joven Samuel ministraba a Jehová en presencia de Elí. ¿Y qué dice? Y la palabra de Jehová escaseaba en aquellos días. No había visión con frecuencia. Cuando la palabra escasea, el pueblo hace lo que quiere hacer. Sí, hace lo que se le antoja, lo que quiere hacer. Y es el desorden que hay hoy en día en las iglesias. Usted va a las calles, hermanos, todo el mundo dice que es cristiano. Todo el mundo. No sé si usted algún día por desdicha, yo no he tenido esa desdicha, usted ha entrado a un casino. Pero váyase al casino, vayan a la prueba hoy. Y vaya a meterse al casino en la tarde. Usted va a encontrar que más del 85% de los que están en el casino, ahí en la maquinita y fumando y tomando, estuvieron en la iglesia en la mañana. Y usted les pregunta, ¿sos cristiano? Sí, soy cristiano. ¿Cómo? ¿Cómo así? Sí, la cerveza en una mano y el cigarro en otra. Sí, soy cristiano. ¿Quién dice eso? ¿Qué está pasando con el cristianismo hoy en día? Yo dije algo y se lo voy a decir con mucha tristeza, hermano. Nosotros los cristianos ya hemos perdido, hermano, la gracia en la sociedad. Ese temor, ese respeto. ¿Sabe por qué? Porque se han metido dentro de las iglesias un montón de gente que no son cristianos, hermanos. Y hablan tan bonito, pero hermano, había una vida desordenada. Y los pastores no, les da lo mismo, porque están iguales, hermanos. Se desenfrena todo. ¿Usted sabe cómo eran los hijos de Elí? Miren, vamos a leer ahí, atrás, en el capítulo 2, de ahí de 1 Samuel, versículo 12, 2:12, póngale cuidado. Dice así, los hijos de Elí eran hombres impíos. ¿Y sabe qué eran ellos? Sacerdotes. Eran tan desagradables esos sujetos, hermanos, que sabe, hermano, que en la casa de Dios abusaban de las mujeres que iban a ofrecer sacrificios a Jehová. Es una cosa tan desagradable, hermanos. Tan desagradable, y esas cosas las hemos visto mucho en las iglesias. Gentes, hermanos, que están casados con sus esposas en las iglesias y andan coqueteando con otras hermanas en las iglesias. Es una cosa tan horrenda, hermano. Y usted los mira, hermanos, parecen el ángel Gabriel cuando hablan, hombre. ¿Pero por qué? Porque no hay palabra de Dios ahí. Hay muchas personas, hermanos, mire, ellos saben perfectamente que están fallándole a Dios. ¿Y sabe qué hacen? Ellos buscan una iglesia donde se predique lo que ellos quieren escuchar. Primero que se predique 10 minutos, 15 minutos y que todo está bien y que no pasa nada y que todos somos hijos de Dios y sentémonos con un cafecito a platicar a ver, no invente. La iglesia no es para eso, hermano. La iglesia no es para eso. La iglesia es para predicar la palabra de Dios, es para venir a buscar el rostro de Dios, es para venir a ponernos a cuenta con Dios. La iglesia es para venir a derramar nuestra alma al altar y decirle a Dios gracias. Esa es la iglesia, vivir en armonía, en comunidad. Esa es la iglesia. No es que voy a venir aquí, hermano, a hacer lo que yo quiero porque se me place hacer. Hay mucha gente en las iglesias con chores, hermano, y con guaraches en las iglesias. Les aseguro que no van a ir así a la corte, hermano, en chor. Y a la iglesia vienen, hermano, así. Y que no pasa nada, lo que Dios ve es el corazón, hermano. Si tu corazón ha sido transformado, se va a ver en la manera exterior. Ese cuento, hermano, y hay que quitarlo ya. Lo que Dios ve es el corazón. Todos tatuados y con unos aretes aquí, predicando acá y brincando, que bailando el reggaetón cristiano en las iglesias. Están llenos. Una vez me pasó eso ahí en Sacramento, hermano. Si él le pasó, ¿qué está pasando acá? Ay, es que estamos trayendo a los jóvenes a Cristo como con reggaetón. La única forma que las personas pueden venir a Jesús es que usted le diga la verdad, arrepiéntase de su pecado y abra su corazón a Jesús y venga a los pies del Señor.
Imagínense cómo estamos, hermanos. Ese es el punto. Ahora, la gente no predica esto porque hay que la gente se va, hermanos. Es que el que es de, mire, el que es de Dios, la palabra de Dios recibe. El que no es de Dios no la recibe. Es simple. Cristo dice en San Juan capítulo 10, mis ovejas oyen mi voz, ellos las conocen y me siguen. El que es oveja de Jesús sigue a Jesús. El que es cabrito no lo sigue. Sí, mire, hay que entender esto, hermano. Estos individuos eran impíos, hermano. Mira lo que dice el versículo 22 ahí, el 2:22. Pero Elí era muy viejo, dice, y oía de todo lo que sus hijos hacían con todo Israel. Esa maldad tremenda, los mismos líderes. Y cómo dormían con las mujeres que velaban a la puerta del tabernáculo de reunión. Señor, reprenda al diablo. ¿Se da cuenta, hermano, cómo está esto? ¿Y sabe por qué pasaba esto, hermano? Porque la palabra de Dios escaseaba. La palabra de Dios, hermano, nos pone a nosotros en línea. Usted quizás dice, ay, yo creo que usted viene aquí a escuchar la predicación y dice, uy, chacho. Una cosa que yo le dije a mi esposa, le dije yo ahora en la mañana, estábamos platicando. Digo, mira, yo lo que hago en mi vida es esto. Yo me miro al espejo. El espejo es este, para mí. Y cuando me miro ahí, digo, Floyd, mejor cállate. Cállate. No hables mucho. Pídele perdón a Dios y pídele a Dios que te ayude a ser mejor. Porque cuando la palabra de Dios nos habla, hermano, nos desnuda totalmente. ¿Sí? Venimos con unas ideas todas raras, soy el hijo del pastor, soy el hijo de no sé quién. Y cuando viene la palabra de Dios, pácale, te das cuenta que no somos nada. Es que no somos nada. Somos menos que nada, dice el libro de Isaías. Cuando vengamos a la casa de Dios, entendamos, hermano, que nuestro lugar, nuestra posición es a los pies de Jesús. Es la única manera de crecer, es bajándonos. Es renunciando al yo, a ese concepto, a esa idea que tenemos de cristianos, cuando verdaderamente no lo somos. Uno tiene que entender, ¿soy verdaderamente yo cristiano? ¿Está la gente viendo, aunque sea un poquito, un 10% de Jesús en mí? ¿Puede la gente ver en mí la imagen de Jesús, aunque sea borrosa, pero la ve? ¿Estoy yo luchando cada día por imitar a Jesús en manera de vestir, en manera de hablar, en manera de tratar a las personas? Todas esas cosas tenemos que tomarlas en consideración, porque no todo el mundo que anda una Biblia en la mano es cristiano, hermano. No todo el mundo, estos individuos, mira lo que hacían. Eran sacerdotes, pero no estaba el problema. El problema estaba que no había palabra de Dios en Israel. No había, sacerdotes habían. Vamos a ponerlo de esta manera. Habían pastores, habían ministros, habían predicadores, pero no había palabra de Dios. Porque una cosa es que una persona hable acerca de Dios y otra cosa es que Dios hable a través de la persona. Y para que Dios hable a través de la persona, hay un factor que mucha gente pasa por alto, es la integridad y la rectitud de corazón. ¿Usted cree que Dios va a usar a una persona llena de odio, de rencores? Gente que no sabe amar ni perdonar, ¿cómo lo va a usar Dios? Siempre yo he creído esto, hermanos. Ese tipo de personas, lo que les pasa es que Dios se acerca a ellos solamente con un propósito, que se arrepientan. Que se arrepientan. Si yo no puedo manejar, hermano, mis situaciones espirituales, si no voy a la Biblia para resolver mis problemas, entonces lo voy a hacer a mi manera. A mi manera, y a mi manera es un desastre mi vida, hermano, es la verdad. Entonces, ¿para qué tengo la palabra de Dios si yo hago lo que yo quiero a mi manera? Entonces yo tengo que venir a la palabra de Dios, que Dios quiere que yo haga. Señor, tengo este problema, no aguanto este apretón, ayúdame, ¿qué hago? Y aguantar. Miren, no hay cosa más terrible para nosotros los seres humanos que quedarnos quietos y no decir nada, cuando puedes decir muchas cosas. Cuando puedes levantarte y puedes reclamar y puedes pedir explicación y te quedas callado. No, ahí. ¿Y sabe por qué lo haces, hermano? Porque ya has entregado todas tus batallas en las manos del Señor. Y Él es el que hace justicia. Él es el que saca las cosas a luz. Es Él. Pero esa actitud es la que necesitamos dentro del pueblo. ¿Qué hacía Moisés cuando lo insultaban? Se quedaba callado. Callado.
¿Y qué hacía Jehová? Jehová hablaba por Moisés y respondía por Moisés. El poder del silencio, el poder de dejarlo todo en la mano de Dios. Pero te voy a explicar qué se necesita para eso. Que la palabra de Dios more en abundancia en nuestros corazones. Y pongámonos a pensar cuál es el área de nuestras vidas en la cual Cristo no es Señor. ¿Cuál es? Puede ser el tiempo, puede ser la voluntad, puede ser el talento que tenemos, no sé. Pero que tenemos áreas donde Jesús no es Señor, sí las tenemos. Sí las tenemos. Vámonos a Josué capítulo 1, hermanos. Otro de los problemas, hermanos, que sucede cuando la palabra de Dios no habita y no mora en el corazón de una persona, todas las cosas salen mal. Todo sale mal. Así de sencillo. Mire lo que dice aquí, el versículo 6. Josué 1:6, pero ponga atención lo que dice. Porque le dije anteriormente que Dios ya nos ha dado todo. Todo. El trabajo de nosotros sencillamente es seguir las instrucciones que Él ya nos dio. No hay una situación en tu vida, en cualquier persona en el mundo, no hay una situación, una circunstancia que la Biblia no tenga una solución. Todo tiene una solución. Todo. Y todo está conforme a la palabra. El punto es, ¿vamos a tomar el consejo de Dios o el de los hombres? Cuando el hombre toma consejo de los hombres, pasan dos cosas. Ya Jesús no tiene nada que ver en su vida y no le interesa. Y número dos, se deleita en la equivocación del consejo que le da el hombre que le está el consejo equivocado que le está dando el hombre. Porque hay personas que se arriman a donde les conviene. ¿Por qué no le piden consejo a alguien que es espiritual? ¿Por qué no le piden consejo a alguien que conoce la palabra y dice, mira, sí, mira, esto es lo que está pasando? ¿Quieres un consejo? La Biblia dice que es así. Haz lo que dice la Biblia. ¿Por qué no lo hacen? Porque no quieren el consejo de Dios, quieren el consejo del hombre para vivir haciendo lo que siguen haciendo. Es muy simple, hermanos. Cualquier situación que tú tengas, busca el consejo de Dios. No vayas a personas que están peor que tú. Busca personas que te van a decir la verdad. Cuando alguien te dice la verdad, esa persona es porque te ama, porque está preocupado por tu vida. Pero si te dice, no, todo está bien, la culpa es de aquel, no, tú síguele dando. Pasan eso, hermano, en las iglesias. Por eso no van a donde la gente que son espirituales, porque no quieren escuchar que están mal. Mira qué es lo que dice. 1:6 de Josué. Esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra de la cual juré a sus padres que la daría a ellos. Solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer. Escuche bien, esa es la clave. ¿Ok? Para cuidar de hacer, escuche bien, conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. Esa es la clave. Lo demás déjeselo a Dios. Usted haga lo que Dios le manda hacer y lo demás déjeselo a Dios. También en el versículo 13 dice lo mismo. Mire, leamos ahí. Acordaos de la palabra que Moisés, siervo de Jehová, os mandó diciendo: Jehová vuestro Dios os ha dado reposo y os ha dado toda esta tierra. Acordaos de las palabras. O sea, nos estamos acordando de la palabra cuando estamos en problema. ¿A dónde nos refugiamos? ¿A quién le pedimos consejo? Lo correcto es la palabra. Venga a la palabra, venga a la palabra. Padre, estoy en este problema, ¿qué hago? Tu palabra, ¿qué dice? Y cuando usted pone a Dios en sus caminos, Dios lo hará prosperar. Es lo que dice la Biblia: encomienda a Jehová tus caminos, confía en Él y Él hará. Encomendemos a Dios nuestros caminos, pero cuando estamos en el problema, ¿a dónde recorremos? ¿A quién vamos? ¿A quién vamos? Yo tuve un caso en una iglesia, estaba pastoreando aquí para abajo, hermano, había un problema de matrimonio.
Pues fui a su casa y estuvimos platicando. Y pues estaban separados y estaban buscando cómo reconciliarse. No, se apareció una de esos consejeros matrimoniales en las iglesias, hermano, que lo que hacen es destruir todo. Y ¿sabe el consejo que le dio a la hermana? Ay, no seas tonta. Ay, déjalo y búscate un joven de la iglesia. Ahí hay mucho en la iglesia, mira. ¿Qué sinvergüenza? Y aquella me lo dice. ¿Y usted qué pensó? ¿Que era cierto eso o qué? ¿Quiere que lea lo que dice la Biblia en 1 Corintios capítulo 7? Que no se separe de su marido, y si se separa no se vuelva a casar, sino que reconcíliese con él. Eso es lo que dice la Biblia. ¿Sabe? Entonces, pero les encanta ese tipo de consejos porque eso es lo que quieren. Vaya donde alguien que le va a decir la verdad, alguien que es espiritual. Y mira, la Biblia dice que es esto. ¿Puedes creer esto, hermano? Jehová le dice, nunca te apartes de lo que mi hicieron Moisés te mandó a hacer, porque ahí está todo. Usted se aparta de lo que la Biblia dice y se echó a perder, todo se echó a perder. Así tengamos el título de cristiano, tengamos la vestimenta de cristiano. Si estamos fuera de la palabra, estamos en problemas, porque la palabra es Cristo mismo. Mire, sigamos leyendo. El versículo 8, nunca se apartará de tu boca, nunca, este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. No dice que es para retener la información, para presumir que conozco. No. Escuche bien, hermanos. A quien Dios le da más, Dios le va a demandar más. Entre más palabra de Dios llegó a tu mente, más te va a demandar Dios. Porque ya no ignora, ya sabes la verdad. Nunca se apartará, meditarás de día y de noche para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. No dice que Dios va a hacer prosperar tus caminos. Es usted quien lo va a hacer prosperar cuando usted vive conforme a la palabra de Dios. Por eso, hermano, que estamos hablando de las consecuencias espirituales cuando la palabra de Dios no mora en la persona. ¿Cuántas veces hablamos de esto? Muchísimas veces, hermano. Y le voy a explicar, una cosa es que estemos en la iglesia y otra cosa es que la palabra esté en nosotros. Son dos cosas totalmente diferentes. Y de ahí tenemos que prestar nosotros atención. Cuando usted hace sus proyectos en sus casas, que vamos a salir para tal parte, que vamos a hacer esto, le consulta a Dios. O lo hace porque pues, yo soy libre, hago lo que quiero. No confundamos libertad con libertinaje. La libertad es para escuchar a Dios, conocer a Dios, aprender de Dios y vivir en su voluntad. Eso es libertad. Lo que no podemos hacer humanamente, porque la gente sabe lo que es bien, pero nunca deja de hacer el mal. Entendamos eso. Vámonos al libro de Oseas, hermano, y vamos a terminar. Oseas capítulo 4, versículo 5 al 7. Otro de los problemas que pasa cuando la palabra de Dios escasea es que el pueblo perece totalmente. Se va. Mira, hermano, mira lo que pasó con Israel en el desierto. ¿Por qué el pueblo de Israel perecieron en el desierto? Porque ellos nunca les interesó la palabra de Dios. Es lo que hacían cuando estaban en problemas. Moisés, ve y ora a Dios para que Dios nos bendiga. Y sí, Moisés iba y venía la bendición. Que queremos comer carne, le llenó todas las tiendas de codornices, hermanos. Que queremos esto y ¡bum!, le llevaba la bendición. Su ropa nunca se dañaron. Pasaron 40 años en el desierto, no necesitaron ir a ninguna tienda. A ninguna. Él estaba fiel ahí con el pueblo, pero el pueblo no era fiel con Dios. No era fiel con Dios. Eso es lo que pasa hoy en día. Mientras la gente saca provecho de venir a una iglesia, ahí están. Pero cuando ya no saca provecho, se alejan de las iglesias.
Te das cuenta que la palabra no está en sus corazones. Cuando la palabra está en tu corazón, hermano, tú eres fiel a Dios en las buenas y en las malas, en la salud, en la enfermedad, en los problemas, en la paz, en lo que sea. Eres fiel a Dios. Así de sencillo son las cosas. No porque tengo pasando momentos difíciles voy a abandonar a Dios. Ay, es que Dios ya me falló. Cuando vine a la iglesia me dijeron que todo era color de rosa. ¿Quién te lo dijo? Te mintieron. Te mintieron porque no es así. No es así. Vamos a tener batallas, luchas, escasez, problemas, persecución, de todo. Pero si amas a Dios, nadie te podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Y nadie es nadie. Entonces, cuando el pueblo de Dios no tiene palabra, tiene pies y medio en la destrucción. Yo platicaba con alguien una vez y quiero hacer este comentario con mucha responsabilidad. Había una persona, hermanos, que tenía una iglesia en Monterrey. Una iglesia muy grande, la iglesia, tenía muchísima gente. Y no sé cómo tuvo la cosa que de la noche a la mañana, no, vamos a cerrar la iglesia ya. Yo me quedé pensando y digo, oye, ¿cómo está eso? Y hablamos de iglesia de 1000 miembros, 1200, 1500 personas la iglesia. ¿Cómo que cerramos? Es que este es un negocio de taquería, esto es una tienda de abarrotes, ¿qué es esto? Dije, hombre, si están fundamentados en la roca que es Cristo Jesús, deben de prevalecer ahí. Claro. Yo le decía a una persona la otra vez, ¿sabes qué, hermano? Quiero servir a Dios, dice, haciendo estudios en los hogares, te voy a dar un consejo. Primeramente, ten conciencia que es Dios quien te está poniendo. Y número 2, sé perseverante, porque muchas veces te vas a quedar solamente con uno y tú síguele. Yo no voy a estar aquí predicando solo porque hagan 1000 personas en la iglesia. No, hermano, si hay 2, 3, yo sigo predicando lo mismo. ¿Me da lo mismo, hermano? Entonces, ¿por qué se cierra una iglesia de un día para otro, hermano, con 1000 y tantas personas? ¿Es que el fundamento no era Cristo o cómo está la cosa? Porque si estamos en la palabra, nuestra vida está fundada en la roca que es Cristo. Vienen tempestades, vienen vientos fuertes, viene lluvia, viene lo que sea, y nada nos podrá derribar. Porque estamos en la roca que es Cristo Jesús. Y Jesús dijo estas palabras, yo les enseñaré a qué es semejante el que escucha mi palabra y la guarda. Entonces la pregunta es, si todo se vino para abajo, entonces ¿qué se estaba predicando ahí? ¿Falló Dios? ¿Quién falló? ¿Por qué tenía que destruirse todo? Si Cristo es el centro de esa iglesia, si es la palabra que se predica ahí, esa iglesia debió estar fundada sobre la roca. Problemas sí, necesidades sí, batallas sí, pero ante todas esas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó, dice la palabra del Señor. Si estás en la palabra, nadie te podrá apartar del amor de Dios. Hay momentos difíciles, sí lo hay, momentos de escasez, sí lo hay, de batalla, sí lo hay. Pero en cualquiera de las etapas de nuestra vida, Dios sigue siendo fiel. Él sigue siendo fiel. Yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo, dice el Señor. Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo, dice el Señor. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué tiro todo a la basura y me voy para el mundo otra vez? Porque la palabra de Dios no es el centro de mi vida. No es el centro de mi vida. Cuando es la palabra de Dios, yo permanezco firme. Sí, me va a tambalear, sí. O quizás me va a hacer caer, me voy a levantar, me voy a sacudir. Padre, perdóname. Y aquí vamos otra vez, vámonos, que siga la fiesta. Porque nosotros no somos de los que retroceden para perdición, hermanos. Somos de los que tenemos fe para preservación de nuestras almas. Aunque nuestro cuerpo se vaya desgastando, nuestro hombre interior de día en día se va renovando en Cristo Jesús. Nada es fácil en la vida del cristiano, pero tampoco nada es imposible para el que cree en Dios. ¿Y dónde está el punto? El punto está en la palabra. La palabra. La gente pone otro fundamento, las emociones, los sentimientos, el brinco, el salto, el lloro.
Y después que se acaba, ¿qué sigue? El que está fundado sobre la roca nunca jamás voltea a ver atrás. Oh, si el enemigo le pica la costilla para que se vaya, el Señor te reprenda, de allá vengo. Yo sigo para adelante, para allá es mi camino. Y sígale, hermano, no importa, que esté herido, no importa, Dios lo va a sanar. Sígale para adelante, pero agárrese de la palabra del Señor. Miren lo que dice aquí, hermanos, en el libro de Oseas capítulo 4, versículo 5. Caerás por tanto en el día, y caerá también contigo el profeta de noche, y a tu madre destruiré. Fracaso total. Ponga atención. Mi pueblo fue destruido por falta de conocimiento. Escucha atención a esto. No habían profetas que dijeran la verdad. Y cuando Dios los levantaba, ¿sabe qué hacían? Los apedreaban y los maltaban. Los apedreaban y los maltaban. Y usted se da cuenta ahí en el versículo 13, iniciando el 13, cuando Jehová el Señor manda a Oseas que se case con una mujer que se prostituía. Eso para un profeta en el tiempo de la ley era una abominación, era digno de muerte. Digno de muerte. Y Jehová le dice, vete a la subasta, porque había subastaban esclavos. Y ahí hay una mujer que se prostituía y la están vendiendo. Ve y cómprala y hazla a tu esposa. Eso era una abominación, hermano, esa cosa. Y el profeta fue y dice, ¿cuánto vale? Tanto, yo pagó más de lo que valía. La tomó, se casó con ella. Y como a la mujer le gustaba, hermanos, andar en la calle, se le fue también otra vez. Se le fue. ¿Y qué pasó, hermanos? Otra vez ahí apareció, hermano, en la subasta. En la subasta del diablo. Y le dice Jehová, ve otra vez y cómprala. Se fue Oseas, hermanos. Es que, hermanos, Dios nos pone a hacer cosas que no entendemos. Es que nuestra responsabilidad es obedecer a Dios, no cuestionar a Dios. Es muy simple. Si Él te dice, no lo haga, no lo haga. Simple. Se fue y la compró y la trajo otra vez para atrás. Y cuando la gente dice, este mío, ¿qué le pasa? Este no es profeta. Y cuando él se para, le dice, Señor, ¿qué le digo? Entonces dile que así es Israel conmigo, yo los compré. Estaban prostituyéndose con los dioses de las naciones. Me fueron infieles, pagué un precio por ellos, fui y los compré otra vez y siguieron siendo infieles. Hermano, usted como pueblo de Dios, escuche, usted le pertenece a Dios, exclusivamente a Jesús. ¿Cuántos cristianos están llenos de idolatría en sus corazones hoy en día? Se idolatran a sí mismos, su ego, su conocimiento, su dinero, su talento, su casa. Y usted los escucha, ay, es que yo tengo un rancho, es que yo tengo 4 casas. Y no hablan de Jesús, sino de ranchos, hermano. Su corazón está lleno de glotonería, que solamente piensan en las cosas materiales. Israel tenía ese problema. Habían cometido adulterio espiritual delante de Dios y para con Dios. Se prostituyeron con los dioses de las naciones. Hoy en día usted mira, hermano, el pueblo de Dios detrás de los hombres, detrás de los predicadores, detrás de las religiones, detrás de los políticos. ¿Es una iglesia política? ¿A eso nos mandó Jesús a nosotros? No entiendo, es que yo no entiendo, yo no sé, a ver, que me explique alguien qué Biblia estamos leyendo. Porque también me confunde todo totalmente. Somos embajadores de Cristo en esta tierra. No tenemos ningún partido político de preferencia en ningún país que vayamos. Debemos de predicar, hermano, lo que es la constitución celestial, la palabra de Dios. Debemos de pelear siempre, hermano, por el pueblo del Señor. Debemos de decir la verdad. Debemos tener a Jesucristo como nuestro Señor, nuestro Rey, nuestro Presidente, nuestro todo. Es Cristo Jesús el todo de nuestra vida. Sí, hermanos, hoy en día, hermanos, es una cosa que yo no entiendo. Se visten de cristianos para andar metiendo cosas de política. La iglesia no es para eso. Él nos mandó a predicar el mensaje del evangelio a nosotros. Yo siempre digo esto, y mire, es que somos libres de decidir. Si a mí me gusta una cosa, yo voy y la hago.
Pero si voy a vivir una vida que va contraria a la palabra de Dios, ¿para qué predico la palabra del Señor? Sigo mi vida como me gusta y ya está. Pero voy a usar el nombre de Dios para estar predicando política. No, me hago político que gano más. ¿Sí? Hasta escolta le ponen a uno. Limosina y toda la cosa. Sí, hermanos. Pero es que Jesús no me mandó a predicar eso a mí. ¿Dónde dice la Biblia eso? Jehová le dice a Jeremías, mira Jeremías, que ellos se conviertan a ti, pero tú no te conviertas a ellos. Estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Estamos en el mundo para alumbrar a la gente que está en pecado a través de la santidad que Él ha puesto en nosotros. Estamos aquí para predicar el mensaje del Evangelio, no el mensaje de los hombres. Estamos aquí para pagar el precio, si es posible morir por la causa de Jesús, no por la causa de una ideología política. Y usted lo mire en eso, hermanos. Hoy en día así es en las iglesias. Así es. No hablan de Jesús, pero que si bien hablan de los hombres. ¿Está la verdad en ellos? No está la verdad en ellos, hermanos. La única cosa que yo puedo ver, hermano, en la Biblia, que se relaciona un poco con eso, es cuando Pablo le dice a Timoteo, quiero que oren por todos los que están en eminencia. Sí, oremos por ellos. Oremos por el presidente, oremos por los senadores, oremos por los congresistas, oremos por ellos. Dice Pablo, oremos por ellos para que vivamos quietos y reposadamente, pero no es que yo me voy a meter a participar con ellos. Es un mundo diferente, que ellos hagan lo que tienen que hacer, yo hago lo que me mandaron a hacer. No confundamos una cosa con la otra. Y el pueblo aquí fue destruido por falta de conocimiento. Por cuanto, escuche bien, desechaste el conocimiento, escuche bien, yo te echaré del sacerdocio. ¿Sabe qué dice primera de Juan capítulo 2 versículo 10? Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa. ¿Usted sabe cuáles son los trabajos de un sacerdote? Se lo voy a decir. Primeramente, presentar el pueblo a Dios. Se lo voy a decir en español. Interceder por el pueblo. Número 2, presentar Dios al pueblo. Se significa predicar la palabra, enseñar la constitución celestial que es la palabra de Dios. Y número 3, ofrecer sacrificios a través de Cristo para que el pueblo sea bendecido. Lo estamos haciendo como sacerdotes. El pueblo de hoy llamado cristiano sabe más de deporte y de política que la palabra de Dios. Usted le pregunta al pueblo de hoy, dime la alineación del equipo de México o de su país, te la dicen todas. Pregúntele por los 12 apóstoles, no se sabe ni uno. Esa es la verdad, hombre, esa es la verdad. Sí, es la verdad. Ay, es que no se me queda. ¿No? Nunca te interesó cómo te va a quedar la Biblia. Sí, pues si le preguntas de los mundiales, no, en el 96 estuvimos en México, en el 94 fue en esta parte, y que ganó Pelé, que ganó, a mí me da lo mismo quién ganó, hermano. Pero usted pregúntele de la Biblia, hay gente que no sabe ni siquiera lo que significa la palabra Biblia. Pero usted le pregunta de historia, y le pregunta de noticias, y le pregunta de problemas, y le pregunta de política, y le pregunta de deporte, son una enciclopedia, se le queda todo, y la palabra no se le queda. ¿Se da cuenta cómo estamos los cristianos? Entonces, cuando la gente abre su boca, dice la Biblia que por la abundancia del corazón, eso es lo que hablan. Eso es lo que hablan, hermanos. Nosotros queremos escuchar palabra de Dios, que nos exhorte, que nos amoneste, que nos diga que estamos bien, estamos mal, caminemos hacia adelante. A eso venimos a la iglesia. Dice, porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. ¿Por qué perece el pueblo? El pueblo perece por falta de conocimiento. Y dice aquí, desechaste mi conocimiento. Porque yo le voy a explicar algo, hermano. Nadie tenemos excusas. Ya hemos escuchado y hemos visto lo suficiente. Ya lo sabemos. Pero es una decisión que debemos tomar. ¿Dejamos que la palabra more en nuestros corazones o la sacamos de nuestros corazones? Al final veremos el fruto de nuestras decisiones. La palabra de Dios lo es todo, todo, porque Cristo es el todo de los hijos de Dios. Pónganse de pie y denle un aplauso a Jesús. Déselo fuerte.